Bienvenidos al primer video de Política con Meche. Hoy hablaremos sobre un poder del Estado que está teniendo un papel muy protagónico en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Ya saben de qué poder del Estado les hablo? Claro que sí, hablamos del poder legislativo. Y para tener un panorama más claro de lo que hablaremos hoy, primero sabremos qué está pasando hoy en el Congreso de la República. Segundo, cuáles son las principales funciones del mismo. Además, tendremos un análisis si está cumpliendo o no con sus funciones. Y por último, presentaremos soluciones y sugerencias para salir de esta crisis política. ¿Qué está sucediendo hoy en el Congreso de la República? El pasado 23 de junio del 2022, el presidente de la República, Pedro Castillo, realizó un viaje de Lima a Chiclayo junto a 32 pasajeros más en el avión presidencial. Sin embargo, recientemente se ha realizado una nueva denuncia al presidente, en la cual se le acusa de haber llevado en el avión a su sobrino Fray Vázquez Castillo, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Debido a ello, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha dicho que solicitará facultades para investigar el uso del avión presidencial, cumpliendo así una de sus funciones, la de fiscalizar al Poder Ejecutivo. El Congreso de la República está conformado por 130 congresistas, los cuales tienen que cumplir tres funciones. Primero, la función de legislar. Segundo, la función de control político o fiscalizador. Y la tercera, la función de representar a la nación. A continuación, profundizaremos en estas tres funciones. Invitamos al ex oficial del Congreso de la República, Hugo Rovira, para que nos brinde más detalles sobre las funciones del Congreso. El Congreso tiene tres funciones básicas y elementales, que es la función de representación, de legislación y de fiscalización o control político. La primera, la más importante, es la función de representación, que no solamente es el poder que tienen los parlamentarios de llevar, de tomar decisiones por toda la ciudadanía, sino además es la de recoger los requerimientos de los ciudadanos y poder transformar esos requerimientos, esos pedidos, sugerencias, quejas, denuncias y convertirlas en documentos parlamentarios. ¿Por qué se hace esto de acá? Porque el Congreso y los congresistas son los intermediarios entre la sociedad y el Estado. La función legislativa, es decir, la ley no solamente regula el comportamiento de las personas y establece normas a seguir en un determinado país, sino también ayuda a resolver problemas más grandes que benefician a la comunidad. Acuérdate que la ley es de alcance nacional, ¿no? Pero así como también recibe pedidos, sugerencias, también recibe denuncias. Y aquí viene la tercera función del Congreso, que es la función de fiscalización, que es la de supervisar, controlar el buen uso de los fondos públicos, ¿no? Y también controlar la buena administración que tiene el Estado a través del control político. Dentro de sus tres funciones, el Poder Legislativo tiene la función de fiscalizar al Poder Ejecutivo, es decir, a los ministros y por tanto también al Presidente de la República. Hoy hablaremos con la congresista Susel Paredes para que nos aclare más este panorama y qué está haciendo el Congreso hoy para fiscalizar al Poder Ejecutivo. Congresista, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por pensar en mí y elegirme para esta entrevista. ¿Qué está haciendo hoy el Congreso para fiscalizar al Poder Ejecutivo? Un montón de cosas. Te voy a decir solo lo que he hecho yo. Yo he perseguido desde septiembre del 2021, o sea, el presidente juramenta el 28, empieza a trabajar en agosto. Cuando entra el ministro de Transportes y Comunicaciones, él dice, voy a convertir todo en informal. Cualquiera va a poder hacer colectivo. Al punto que él abre un registro y yo me inscribo como colectivera para hacer colectivo Lima-Huancayo, Huancayo-Lima. Yo que no tengo un carro para hacer colectivo y que no tengo un brevete profesional. Entonces estaba visto
que lo que quería el ministro Silva era destruir el sistema formal de transporte, en perjuicio de las empresas formales que viajan a distintas regiones. Entonces yo estuve detrás y detrás y detrás de Juan Silva. Hoy día él es prófugo de la justicia. Yo pedí a mis colegas congresistas que me firmen la interpelación y no querían. No querían y no querían. Entonces yo dije, ¿por qué no quieren firmar la interpelación? Y me di cuenta que muchísimos los visitaban. De todos los partidos. ¿Y por qué visitaban al ministro de Transporte? Porque en el Ministerio de Transporte hay mucho presupuesto, hay mucha plata. Entonces querían obras para determinados pueblos, ciudades, distritos, ¿no? Entonces, porque inclusive iban a visitar al ministro acompañados de los alcaldes. Okay. Después de luchar tanto para lograr que lo interpelen y lo censuren, se le interpela. Y cuando estábamos votando por la censura, renuncia en plena votación. Entonces nos dejó en ridículo total. ¿Por qué? Porque los congresistas que dicen que son de oposición no querían interpelarlos. Claro. He pedido también la semana pasada que me digan, que me manden copia de las listas de pasajeros del avión presidencial, ¿no? Para ver el tema de que habría podido fugar el sobrino del presidente en el avión. Así es que yo estoy detrás y detrás del presidente. El legislativo, desde que el presidente ganó, el legislativo quiere votar al presidente. Desde el 29 de julio del año pasado. Pero en esta ocasión, pues habrá que investigar y, de acuerdo a lo que digan las investigaciones, actuaremos en consecuencia. Y finalmente, daremos las posibles soluciones o sugerencias para salir de esta crisis política. Invitamos al analista político José Carlos Requena, quien nos ayudó a evaluar las posibles soluciones y sugerencias para acabar con esta crisis política. Mira, en general yo creo que el Congreso efectivamente tiene una función de control político, como tú bien lo has dicho al inicio, pero creo que esa función se debe abocar a lo que son interpelaciones, censuras o incluso vacancia. En otro tipo de casos, como estas famosas comisiones investigadoras que suelen no llegar a nada, creo que es un esfuerzo vacío, ¿no? Esta comisión seguramente tendrá un personal asignado, tendrá un plazo, pero si ya la Fiscalía o algún otro ente como la Contraloría inicia una investigación, me parece algo redundante que el Congreso haga lo propio, sobre todo porque no tiene alguna implicancia. Estos informes suelen quedar en nada y más bien los procedimientos como los que te menciono, la interpelación, la censura o incluso la acusación constitucional, esas son las que tienen real implicancia y creo que son a las que debería abocarse el Congreso. Y lo que más bien debería avanzar es la investigación fiscal. La Fiscalía es el titular de la acción penal del Estado y es donde debe darse todo proceso de investigación que conduzca a una sanción efectiva. En los casos de altos funcionarios, el trabajo de la Fiscalía tiene que ser endosado por el Congreso porque tienen que levantarse fueros. Es ahí donde creo yo que entra el rol del Congreso y es en esos casos en donde el Congreso tiene que ser absolutamente riguroso y proactivo. Y por eso el rol de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es clave. La celeridad que se les den a los casos que tiene, tanto de este periodo como de los periodos previos, es fundamental, ¿no? Entonces, es ahí, te diría yo, donde debe centrarse, por un lado, la investigación en la Fiscalía y, por otro lado, el levantamiento de fueros por parte de los congresistas, ¿no? Y yo creo que cualquier salida que implique parar el deterioro en el que lamentablemente el país está sumido es positiva. Si de ellas la más accesible es la del adelanto de elecciones, creo que es algo que tendría que tener celeridad. Eso, sin embargo, no se logra solo con la voluntad. O sea, yo creo que a la congresista Paredes o a la congresista Calle les va a tocar ser mucho más activas y efectivas en conseguir adhesiones, ¿no? Muchas veces
lo que puede pasar es que estas congresistas, creo que, como te digo, yo estoy a favor del proyecto de adelanto de elecciones o de los proyectos o de cualquier solución que implique, te decía, parar el deterioro en el que el país está. El analista político José Carlos Requena ha identificado una salida constitucional a esta crisis, el adelanto de elecciones. Estaremos pendientes a lo que pasará los próximos meses y esperemos que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo mejore por el bien del país y el de todos los peruanos.